Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Rodríguez, miembro de la Iglesia de Justicia, y me gustaría hablarles acerca del tabernáculo, el templo y el corazón como morada de Dios. La promesa de Jesús sobre el Espíritu Santo viene a cumplir la intención de Dios y a habitar con su pueblo, es decir, con aquellos que le aman y le obedecen. La salvación de nuestras almas incluye dos hechos de victoria sobre el pecado. El primero, el sacrificio de Cristo en la cruz nos da la gracia del perdón de todos nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo como pago por nuestros pecados. La venida del Espíritu Santo a nuestros corazones rompe el dominio del pecado en que estamos cautivos, de modo que ahora podemos decidir dejar de pecar. La misma palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero ahora vamos a saber algo sobre el tabernáculo. En Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, ahí nos habla cuando Dios trata con Moisés para reunir al pueblo de Israel a que hagan ofrenda a Jehová de buena voluntad, de corazón a Jehová, y que ofrecieran oro, madera de acacia y toda clase de joya para hacer el tabernáculo para Jehová. Por donde Dios y bajo su total dirección, Moisés edificó el tabernáculo en el desierto que mostraría la presencia de Dios. El tabernáculo era un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Allí se ofrecieron los sacrificios por expiación del pecado del pueblo y para resolver los problemas y conflictos. Hay algo muy interesante porque en este tabernáculo se encontraban varios utensilios y varias tratos que Dios hizo con su pueblo. Ahí se encontraba el arca del pacto, donde se encontraban las leyes del Señor, se encontraba la vara de Aarón y el maná del desierto. Esta se le conoce también como la reliquia del Éxodo. También se encontraba la menora, el cual era una lámpara de 7 brazos. Se encontraba el altar de incienso, el cual usaban para hacer el incienso y preparar el incienso para el Señor. También se encontraba el altar de bronce. Y esa tienda estaba dividida en dos partes. A través de un velo. Ahí ese velo tenía un grosor aproximadamente de unos 10 centímetros. Era un velo precioso suspendido de cuatro columnas de madera cubiertas de láminas de oro que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo poseía un grosor de alrededor de 10 centímetros, como lo acabo de mencionar, de cuero sólido, de tal manera que si dos personas se arrojaban de arriba hacia abajo no se podía romper, o si pasaban una espada de 2 filos no podría cortarlo. Su alrededor se llamaba atrio. En la puerta del frente estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce. Y ahí efectivamente se le conocía que habitaba la presencia de Dios y se manifestaba el poder de Dios en su grandeza y gloria. Podríamos decir que allí habitaba Dios en completa seguridad. Ahora vamos a hablar también acerca del templo. El templo, de igual manera, Dios trata con su pueblo Israel. David tuvo la intención de hacerle morada a Jehová, pero Dios no se lo permitió. Cuando ya Israel no habitaba en el desierto como pueblo nómada, David, el rey más importante de Israel, quiso edificar un templo, pero el Señor no se lo permitió, como acabo de mencionar. Sin embargo, Salomón, el hijo de David, a quien Dios le concedió el privilegio, el templo
conservaba las mismas características del tabernáculo, con las dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo se construyó como una obra magnífica y donde se construyó representó el lugar de la morada del Altísimo. Se le veneraba y se le visitaba como el lugar de mayor santidad en toda la tierra. Pero el día que Cristo murió, aconteció algo muy importante. El velo que reservaba el lugar santo, del lugar santísimo, se abrió de arriba hacia abajo. ¿Y por qué recalcó esto? Porque, como leímos anteriormente, si dos personas se arrojaban desde arriba hacia abajo, no podían romper este velo, y tenía un grosor de que ni siquiera una espada de 2 filos podía cortarlo. Esto muestra el propósito de Dios de quitar esta barrera para que su pueblo pudiera acercarse completamente al Señor. Recordemos que el velo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo. Y esto es muy importante, pues así el Señor quiso mostrarnos el camino a su presencia. Y estableciendo gracias al sacrificio de Jesús, tenemos este acceso al Padre, a la presencia de Dios. Y también quisiera hablarle acerca de nosotros como morada de Dios. En Joel capítulo 2, versículo 28, así nos habla de la promesa del Espíritu Santo de Dios para con su pueblo, el cual derramaría sobre toda carne de su Espíritu. Y también en Hechos capítulo 2 también se ve el cumplimiento de esta promesa que viene el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, y se derrama la presencia del Espíritu Santo y todos eran llenos del Espíritu Santo, así como Joel lo profetizó. También lo podemos ver en Gálatas 4, versículo 6, y Romanos capítulo 8, versículo 9. Por medio del profeta Joel, Dios dijo que llegaría el día cuando el Espíritu Santo se derramaría sobre todo ser humano. Esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés, tal como se narra. Y ahora Dios habita en nosotros. Lo que creemos en que el sacrificio de Cristo ha pagado nuestro pecado. Somos templo del Espíritu de Dios, Él habita en nosotros. Esto quiere decir que tenemos una nueva naturaleza que es capaz de vencer al pecado por medio de su mover del Espíritu Santo en nosotros. Como lo dije anteriormente, el mismo Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo puede cambiar nuestra vida, la manera de ser, nuestra manera de pensar, nos ayuda a dejar de mentir, a dejar de odiar, a dejar de guardar rencores. Podemos vencer toda clase de vicio y dejar de hundirnos en las cosas vanas. Los que son guiados por el Espíritu de Dios piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu, y asegúrate de que tu arrepentimiento sea sincero ante Dios. Examina tu conciencia, analiza si estás siguiendo a Cristo, si tu espíritu está en ti. Él ha prometido morar en tu corazón. Él está ahí si le has invitado con fe y verdad a ser tu Salvador. Recuerda, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Dios le bendiga, eso es todo. Dios es guarda.